Entendernos. Hola, al contrario, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Realmente, bueno, nos alegra que ustedes traten de, en alguna forma, de reclamar por esta situación que estamos atravesando aquí en la provincia de Santa Fe, desde Rufino hasta Rosario, con el tema del Monticas. Este fin de semana en Carmen se prendió fuego una cubierta también, y todos los días son situaciones completamente distintas, ¿no? Sí, es lamentable. La verdad es que mi participación en el tema tiene que ver con que es una empresa que presta un servicio no solamente en la provincia de Santa Fe, lo cual limitaría su jurisdicción a lo netamente provincial, sino que también tiene recorrido fuera de la provincia, lo que lo hace de jurisdicción nacional, Claro. y los controles deben venir entonces de organismos nacionales, y ya desde hace bastante tiempo. Primero lo hacía como legislador provincial y ahora como diputado nacional. No es la primera vez que presento un pedido de informe. Lo hice en el gobierno anterior y no obtuve prácticamente respuestas por escrito. Sí obtuvimos telefónicamente una serie de datos que indicaban una gran cantidad de multas por distintos incumplimientos. Y bueno, hemos insistido ahora porque lo que queremos saber es, bueno, evidentemente si se cumplen si la empresa cumple con los requisitos para poder transportar pasajeros en condiciones dignas. Eso tiene que ver con la revisión técnica vehicular, con todo lo que tiene que ver con sus recursos humanos, sus choferes, y encontrar una explicación a la cantidad impresionante de dificultades que nuestros vecinos tienen cada vez que toman un Montica. La verdad es que me tocó incluso sufrirlo en carne propia este año cuando hice un viaje y me tocó viajar en radio. Tuvo una dificultad técnica el micro a mitad de camino. Por lo tanto, no solamente veo los padecimientos de los demás, sino que verificar en un viaje que me tocó hacer, y lo que queremos es conseguir información oficial respecto de la situación, o por lo menos la Comisión Nacional que regula el transporte de pasajeros, qué información tienen, para ver si podemos lograr que, bueno, que los responsables de que todo funcione bien puedan venir a verificar lo que ocurre con esta empresa. La verdad es insólito, porque por un lado uno dice, bueno, quitémosle la licencia, la concesión o lo que fuera, pero claro, primero hay que asegurarle a la gente de que eso y el servicio podrá ser cubierto por otra empresa. Claro, Yo recuerdo claro. alguna vez que cuando nosotros fuimos a fondo con el tema había dificultades para que esos horarios puedan cubrirse. Así que estamos encima del tema tratando de que primero un organismo nacional responsable nos dé información oficial de si se la está mirando, si se la está inspeccionando, porque me parece que no se condice si digamos, si las unidades están inspeccionadas y están bien, no debieran ocurrir la cantidad de incidentes que ocurren, diría yo, de manera periódica, todos los días. Fíjese que la semana pasada hasta tienen tan mala suerte que salían de Rosario y frente a un semáforo un delincuente rompió un vidrio y robó una cartera, y bueno, hubo que llamar a la ambulancia. Iban un integrante de los Pumas y un personal de gendarmería, lo salieron a correr a la persona, pero se les metió en la villa. Pero bueno, este ya es un problema de delincuencia y no de hecho del Monticas, ¿no? Pero sí, de todos modos, se les pegan todas. Sí, Venía mi hija modos, ahí, por eso se lo comento, estaba ahí muy cerquita de lo que sucedió, ¿no? no, pero esa situación también, que es muy delicada,
también me resulta insólita o difícil de entender. La verdad es que en ese lugar donde el Montica sufrió la rotura del vidrio y el robo, es habitual que ello ocurra. El otro día, visitando la ciudad de Firmat, un vecino yo estaba saliendo al aire por una radio y se acercó a la radio para comentarme que le había pasado exactamente eso. Evidentemente, en esos semáforos que están ahí cerca por lo menos esta situación había ocurrido ahí cerca del centro de Distrito Oeste, hay villa de los dos lados, y es habitual que cuando los vehículos se detienen, si los delincuentes ven algunas pertenencias que muchas veces los que venimos del interior un poco más desprevenidos llevamos, una cartera o un portafolio que pueda ser advertido, o un teléfono que se ve desde afuera, te rompen el vidrio, te roban y se meten a la villa. Entonces a mí me parece insólito que la provincia no tome medidas de seguridad con móviles, que dicho sea de paso, cuando vienen dicen, sí, ya sabemos que acá pasa esto. Bueno, si saben, ¿por qué no toman medidas de prevención? ¿No? Son cosas difíciles, tan difíciles de explicar como esto del Montica, ¿no? Qué organizados los delincuentes, porque se menciona que hay uno que hace de campana ahí a la salida del colectivo y que más o menos observa quién lleva cartera o algún paquete, algo que puede ser de importancia, y se lo marca al otro que después rompe el vidrio, ¿no? Sí, es increíble, la verdad es increíble, pero es un hecho que se repite, por eso a mí me llama la atención que no se tomen medidas. Del mismo modo, de lo que hablábamos antes, lo insólito de que uno se sube a un Monticas y realmente es una lotería saber si va a llegar o no, cuando en muchos casos quien toma un transporte de este tipo tiene o un turno con un determinado horario o un trámite donde no se puede llegar tarde, o a veces se llega tarde y se pierde. Esto demanda a veces pedir un día de permiso en el trabajo, asumir un costo, y a veces el viaje es inútil. A mí hasta casi me da vergüenza contar. A mí me tocó hace poco tiempo una situación en el Monticas. La verdad es que fue ahora a principios de este año con mucho calor, y es insólito, pero se habían olvidado de cargar combustible. Entonces, cuando vino el chofer con el bidón, cargó gasoil, arrancó el colectivo después de 40 minutos. Por ejemplo, en mi caso yo llegué tarde al compromiso que tenía en Rosario, así que el viaje fue absolutamente inútil. Y obviamente después intentando cargar nafta en las estaciones de servicio de adentro de Firmat, en la primera no había, terminamos en una de la ruta. Una cosa insólita, uno dice, acá algo pasa, porque en este caso que no fue una falla técnica, ¿cómo puede ser que se hayan olvidado de cargar combustible? Ya el colmo, es insólito. Entonces uno piensa que acá o hay animosidad o las cosas, porque la verdad hay que tener digamos un nivel de abandono, sí, o de falta de ¿no? supervisión notable. Sí, es cierto. En comisión para esta semana, ¿qué tiene previsto, senador? Bueno, la verdad es que sí hemos tenido la semana pasada un trabajo muy intenso que me gustaría mencionar, porque si las dos leyes con media sanción de diputados tienen la misma suerte en el Senado, vamos a tener beneficios importantes para muchísimas pymes de toda la provincia, obviamente de toda la Argentina, pero básicamente en nuestra zona, que las hay y muchas, y son las generadoras de mucho trabajo, de mucha mano de obra. Hemos logrado aprobar un proyecto de ley que aporta muchos beneficios impositivos, de promoción e impositivos para micro, pequeñas y medianas empresas. Así que estamos viendo con mucha atención qué evolución tiene estos dos proyectos en el Senado, porque se van a transformar en una muy buena noticia, y básicamente con muchas solicitudes que nos habían hecho llegar las pequeñas y medianas empresas. Y esta semana va a ser también una situación muy especial, y diría yo emotiva e histórica, porque estamos viajando los legisladores nacionales a Tucumán para llevar adelante allí la sesión de la semana en conmemoración al
al bicentenario de la Declaración de la Independencia, como parte de los homenajes y de los festejos. También estará el presidente de la Nación, nosotros lo vamos a hacer el miércoles, que es nuestro día habitual de sesiones, y el sábado estará el presidente de la Nación encabezando los actos allí en San Miguel de Tucumán, así que estamos preparando esa sesión que, insisto, va a ser histórica o muy particular, teniendo en cuenta de que, bueno, intentaremos reproducir lo que ocurrió 200 años atrás, así que estamos ya mañana viajando para Tucumán. Ya que entró en el tema nacional, usted debe haber visto por televisión todo este movimiento que están realizando algunos gremialistas y políticos en contra del gobierno nacional. Casi estaríamos hablando de querer hacer un golpe de Estado, ¿no? Sí. La presencia ahora de la presidenta también para darle más fuerza. ¿Cómo ve todo esto usted? Una situación de extrema gravedad, de sectores y de grupos que yo diría no hay que subestimar, más allá de la cantidad de personas que nuclean en esas reuniones, porque evidentemente están pergeñando movimientos para desestabilizar al gobierno, digamos. No es que uno lo imagine, sino que los discursos son absolutamente frontales, claros, explícitos en ese sentido. Esteche de Quebracho junto con este personaje Elías. De Elía, el diputado Larroque también apareció, el intendente de Avellaneda, así que nosotros estamos desde el fin de semana comunicándonos, los 90 diputados que integramos Cambiemos, para evaluando qué medidas llevar adelante, porque nos parece que ya con una declaración en el Congreso no es suficiente. Probablemente esto haya que llevarlo a la justicia, porque son temas muy delicados de personas que no creen evidentemente en la democracia, que no creen en la alternancia, que están muy incómodos. Hay que advertir además que muchos de ellos están con procesos judiciales en marcha, diría yo, muy acorralados por las evidencias, en una República Argentina donde comenzaron a funcionar las instituciones de otra manera, no solamente el Congreso discute, debate y se aceptan ideas de las distintas expresiones políticas, sino básicamente lo que uno ve es que la justicia ya no está condicionada por el poder de turno, y así como el presidente Macri tiene que muchas causas involucrados, muchos de estos autocríticos han tenido bolsas tiradas por arriba de un tapial para esconderlas en un monasterio. Muchos periodistas, básicamente periodistas de investigación, que pusieron en riesgo su propia vida, lo denunciaron en algunos casos hace 8 o 10 años. Entonces creo que también los argentinos debemos reflexionar para que esto no vuelva a ocurrir, pedirle a la justicia que no solamente el otro día a este personaje también vergonzoso, el ex juez Ollarvide, decir que ahora se nota que no está la presión de Cristina, entonces la justicia funciona, autoincriminándose, digamos, que mientras la presidenta lo apretaba, él no podía investigar. Es vergonzoso, pero bueno, espero que la justicia no solamente mire para atrás. La gente reclama también que en tiempo real... No sé si habrá visto el programa anoche de televisión, donde mencionaban hasta el negociado que hubo, porque no se quería ir y quería negociar con el gobierno actual. Tal cual. Bueno, eso indica que en algún momento lo pudieron hacer, que antes la situación era de conversar, de negociar, qué se investiga, qué no se investiga, a quiénes perseguir. La verdad que uno a veces cuando piensa en estos 6 meses que han sido muy duros, porque la realidad nos golpeó y derribó el relato y las cosas no estaban tan bien como nos decían, creo que lo que hay que apreciar es la posibilidad de conocer la verdad, de tener un índice, por ejemplo, que nos diga cuál es la inflación,
cuál es el crecimiento, más allá de que esas cifras en este momento claramente no favorecen al gobierno, pero que la gente lo sepa, la libertad de expresión, que los jueces no estén presionados y puedan actuar libremente, que pongamos por lo menos rumbo hacia un país serio, confiable, donde después, de acuerdo a nuestras propias posibilidades y nuestro propio esfuerzo, podamos crecer más o menos, pero no hay que permitir más que vayamos a un sistema como el que nos tocó vivir. Lo digo con mucha angustia. Yo vengo, como todo el mundo sabe, del justicialismo. Cuando vi y cuando no me gustaron una cantidad de cosas del mismo modo que otros, como Reutemann y otros tantos peronistas, nos fuimos, tomamos otro rumbo, pero ciertamente es angustiante que los programas de política dediquen 3/4 partes a cuestiones judiciales, ¿no? Senador, le agradezco su